Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de ¿Quiénes somos oposición? Primero les voy a contar algo. Pues fíjense que el 13 de diciembre se presentó la iniciativa de Ley General, lo voy a leer porque está muy largo el nombre, Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. Bueno, pues fue enviada a la Cámara de Diputados por el presidente. Y a partir de esta iniciativa que se envió, les repito, el 13 de diciembre, pues los más destacados científicos de nuestro país, pues han estado realmente muy preocupados, mostrando una enorme preocupación por lo que esta ley puede significar para la ciencia, el avance tecnológico en México. Y tenemos hoy, de veras, el gran honor, porque es eso, de tener la posibilidad, Jaime Guerrero, a quien saludo, buenas tardes, Jaime, Hola, Tere. y su servidora Tere Vale, de platicar con el doctor Antonio Lascano, uno de los científicos pues, más importantes de nuestro país, en nuestro país y en el mundo, biólogo, dedicado además expresamente o primordialmente a la biología evolutiva, miembro, pues desde luego de la UNAM y del Colegio Nacional, y un hombre que ha sido muy valiente a lo largo de esta administración, pues cuando se ha tratado de hacer una ciencia de Estado, que más bien de eso se trata este asunto. Jaime Guerrero, pues sin decir más y dándole las buenas tardes y las gracias a Antonio, te dejo la palabra para que hagas la primera pregunta. Bueno, primero darle la bienvenida y que tenga oportunidad de saludar porque pues ya lo presentamos y parecía despedida. Antonio, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, Tere? Buenas tardes, un placer. Hola, Antonio. Bueno, sentía que estaba en una novela de Bernard Shaw, así con la entrada. Pero bueno, Antonio, a ver, para el público lego, ¿por qué estás y por qué pero muchos de los científicos de este país, y no solamente científicos, por qué están en contra de esta propuesta de ley? Sería bueno dibujarla. Yo creo que para responder esa pregunta, que es muy buena, habría que comenzar diciendo, uno, que yo solo puedo hablar a título personal, Perfecto. en primer término. En segundo término, que hay algo que a menudo se nos olvida, y es que la ciencia, a pesar del papel central que tiene en absolutamente todas las sociedades contemporáneas, nunca ha sido vista en nuestro país ni por la clase política, ni por la sociedad, ni por muchos economistas, hay que decirlo. El número ha crecido en los últimos tiempos como una parte esencial de el aparato productivo y de la generación de ambientes que permitan sociedades en desarrollo, pero más igualitarias. Quiero aquí rápidamente hacer una anotación porque cuando uno dice sociedades en desarrollo, hoy en día evidentemente en el ánimo de todos, una sociedad en desarrollo significa no solo una sociedad democrática que tenga una infraestructura tecnológica, etcétera, sino que también tenga una protección al medio ambiente. Y la protección al medio ambiente, sobre la cual ha habido una conciencia creciente a nivel individual, a nivel colectivo, requiere necesariamente de un aparato científico muy sofisticado. Entonces, allí de entrada, con este simple ejemplo, ya ves tú la importancia de la ciencia. Pero ¿por qué decía yo que no ha sido vista como parte de la infraestructura económica y de la parte, digamos, de lo que define la cultura en México? Porque a diferencia de otras áreas de la creación, un ejemplo muy concreto serían los murales de Diego Rivera, la literatura en México, etcétera. El Estado mexicano nunca ha tenido una política de apoyo a la ciencia. Es decir, nunca ha tenido una política consistente de apoyo a la ciencia. Si hubiéramos tenido un presidente en el pasado que se le hubiera ocurrido desdeñar, por ejemplo,
la protección a los medios, al ambiente arqueológico, a los restos arqueológicos, todos hubiéramos hecho un escándalo. Pero hemos tenido presidentes en el pasado, por ejemplo, los 2 últimos años de Peña Nieto como presidente, en donde hubo recortes brutales al desarrollo de la ciencia, y salvo en la comunidad científica y en algunos pocos de fuera, la comunidad universitaria, pero en términos generales la gente no se escandalizó porque nunca se ha sentido a la ciencia como una parte esencial de lo que es la cultura en nuestro país. Entonces, yo quiero partir de eso. Nunca hemos tenido una política transeccional a corto, mediano y largo plazo que apoye el desarrollo científico en México. El apoyar el desarrollo científico en México significa no solamente tener becas, no solamente tener laboratorios, no solamente tener bibliotecas, sino, por ejemplo, políticas de descentralización de la investigación científica. Significa preocuparse porque el Estado, que debe jugar un papel rector en el desarrollo científico, garantice que áreas como la sismología, como la ecología, como el estudio de las lenguas, etcétera, sean estimulados, sean preservados, reciban apoyo, sino además requiere que tú tengas un apoyo que no se corte cuando termina el gobierno de Peña Nieto y comienza el de López Obrador, o cuando termina el gobierno de López Mateos y comienza el de Díaz Ordaz. ¿Por qué menciono esto? Porque si uno se fija en los países, para poner un ejemplo muy concreto, que mejor pudieron contender con el apoyo a los enfermos y el desarrollo de medicamentos y vacunas durante la pandemia, fueron países en donde las políticas científicas no estaban circunscritas a los tiempos políticos, y en México sí. En México tú no tienes una política que haya sido definida por los mandatarios o por el Congreso en el pasado, que diga, bueno, ahora voy a apoyar un proyecto científico, aunque ya no me toque a mí como presidente poderlo incluir en mis informes presidenciales. Entonces, ese es un problema gravísimo. El otro punto de vista, o el otro aspecto que yo creo que es muy importante, es que la ciencia en México es relativamente joven. El aparato científico es relativamente joven. Tuvimos grandes personajes durante la Ilustración en el Virreinato, Bartolache, Sor Juana, etcétera. Tuvimos un aparato científico que comenzaba a consolidarse hacia finales del XIX, principios del siglo XX, especialmente en el área de biomedicina, de geología, de astronomía, etcétera. Pero realmente lo que son los laboratorios, los grupos de investigación, el apoyo estatal a la ciencia, es algo de los últimos 50 años. Y hemos ido bregando de manera muy complicada, muy difícil. Porque, por ejemplo, si no tienes una política a largo plazo, ¿de dónde van a salir las becas para los estudiantes? Ese es un problema tan concreto. ¿Dónde van a salir las instituciones, las instalaciones que los van a recibir cuando regresen de hacer doctorados en el extranjero o aquí mismo en México? Esta juventud relativa de la ciencia en México nos ha creado muchos problemas, pero gracias sobre todo a la tenacidad de la comunidad científica y de algunos pocos funcionarios estatales con mucha visión, el ingeniero Méndez Docurro, por ejemplo, para citar un caso concreto, gracias a los esfuerzos de instituciones muy fuertes como el CINVESTAF o como la UNAM, o en las últimas décadas la UAM, etcétera, se ha podido ir sosteniendo ese desarrollo científico. Tenemos una ley de ciencia y tecnología, el nombre completo desde luego que no me lo sé, pero tenemos una ley que hubiera sido perfectible, pero hace 4 años, 3 años, recién había entrado la doctora Álvarez Bulla como directora general de CONACYT,
intentaron pasar una ley de ciencia y tecnología que presentó una senadora que se opone a los organismos transgénicos, una senadora de Tlaxcala. La comunidad protestó muy fuertemente y echaron para atrás ese proyecto de ley. Y ahora el presidente manda una iniciativa de ley con 2 años de retraso, porque el plazo de la ley era muy claro, se tenía que haber enviado a la Cámara de Diputados, a las comisiones correspondientes desde hace 2 años. Manda una iniciativa de ley que rompe con las políticas que te permiten tener un desarrollo científico adecuado. ¿Qué significa esto? Uno, en México, como ocurre en prácticamente todos los países, la investigación científica se hace en buena parte en las universidades públicas y privadas. Bueno, el proyecto de ley de ahora establece un órgano rector, que es una junta de gobierno, que excluye a la NUYES, es decir, excluye a las universidades. En todos los países, y tenemos otra vez los ejemplos recientes de la pandemia, tú tienes representantes de los científicos que son parte de los organismos de gobernanza del aparato científico. Ahora están excluidos. En todos los países se hacen esfuerzos, y lo sabemos, lo hemos atestiguado directa o indirectamente, para ir aumentando el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a estimular la investigación científica y tecnológica. La ley actual establece que tiene que haber una cantidad que tiene que llegar al 1%. La nueva propuesta de ley en modo alguno menciona estos apoyos económicos. En todos los países sabemos que no puedes excluir a la iniciativa privada del desarrollo científico. Y la iniciativa privada, que no son hermanas de la caridad, necesita estar presente con controles sociales adecuados. Un ejemplo concreto lo vimos hace unos pocos días cuando la revista Science publicó ese análisis de cómo ExxonMobil y muchas compañías petroleras engañaron a la gente sobre el efecto invernadero, las consecuencias del cambio climático por el uso de los combustibles fósiles. Pero tarde o temprano eso sale a la vista, tarde o temprano eso se sabe. Bueno, tú lo que quieres tener es que todos los estamentos de la sociedad que estén representados en una junta de gobierno que coordine, apoye, dirija al desarrollo científico en México, estén representados por estos sectores. La nueva propuesta de ley no lo establece. Es decir, ahora queda en manos de un órgano de gobierno donde están presentes los secretarios de Estado y o sus representantes, que son los que van a decidir en qué dirección tiene que ir la ciencia, pero además la decisión definitiva sobre qué cosas se apoyan o hacia dónde vamos va a estar en manos de la que por lo pronto dirige el CONACYT, que es la doctora Álvarez Bulla. No existe un solo individuo, no existe una sola investigadora en todo el mundo que sea capaz de tomar decisiones equilibradas sobre qué hacer con la ciencia si tú no tienes un consenso que en donde esté representado la comunidad científica. Eso no quiere decir que los científicos estamos buscando que haya una actitud democrática en esos órganos de gobierno. La ciencia es participativa, la ciencia no es democrática. Se parece a la democracia en la que tarde o temprano corrige sus errores, pero no queremos que haya una democracia, queremos que haya una participación con mecanismos muy establecidos como la participación de los pares. Y todo eso ahora se está negando en la propuesta de ley. Finalmente, el gran riesgo, los dos grandes riesgos que ocurren en esta situación, yo diría, son uno, el que por incondicionalidad política, la gente de Morena que tiene mayoría en la Cámara de Diputados deje pasar la iniciativa de ley sin tener la sensibilidad de todos estos aspectos que he mencionado y muchos más. Y el otro riesgo, que tampoco es trivial, es que no solo los científicos
los que hacemos trabajo en ciencias naturales, en ciencias exactas, sino también los investigadores en humanidades, en disciplinas sociales, no participen y entonces dejemos que esto pase de manera directa sin que haya sido discutido por la comunidad. ¿Por qué la desconfianza a la capacidad de gobierno de decisión de la doctora Álvarez Bulla? Porque puedo mencionar ejemplos muy concretos. La destrucción del CIDE, para citar un caso concreto en donde se impusieron una serie de autoridades y lo que estamos viendo en el CIDE es el abandono de estudiantes y de no pocos investigadores que se están marchando del lugar. Estamos viendo la destitución arbitraria por presiones de directores y directoras de los centros públicos de investigación que corren el riesgo de perder la autonomía que tenían, de la cual nadie ha hecho un mal uso. Eso lo puede uno ver revisando su historia con mucho detalle. Y ella ha quitado a directores con los que no ha estado de acuerdo. Ha habido, por ejemplo, la expropiación, no se me ocurre utilizar otro término, de los fideicomisos, de cerca de un centenar de fideicomisos que tenían una contabilidad perfectamente transparente, y ella expropió ese dinero y se lo dio, lo ha dicho explícitamente, a los proyectos del presidente como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya o cosas así. Y luego lo que es el colmo ya de la desfachatez es, por ejemplo, el haber modificado, brincado por encima de los reglamentos del Sistema Nacional de Investigadores para otorgarle al doctor Gers Manero, sobre quien pesan acusaciones de plagio perfectamente demostradas, un nivel altísimo, el nivel más alto antes del emeritazgo en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, no es que la mula sea desconfianza, es que los palos la hicieron atrabancada, ¿no? Ahora, Antonio, hemos leído tus entrevistas, tú has sido una voz muy importante sobre este tema. Pero yo quisiera que nos expliques. eh, Tú hablas de que es una ley centralista y ya nos explicas que las juntas, digamos, de gobierno de las universidades, pues ya no tienen o no contarían a partir de esta ley con la presencia, con la voz y el voto, no sé si nada más con la voz al menos, de los científicos. Y hablas de otra cosa que me llamó muchísimo la atención, que es el nacionalismo étnico del que tú estás hablando. A mí todo me suena como a estar viendo una película del estalinismo, me suena como por ahí, pero a ver, explícanos, doctor Lascano. Mira, uno de los grandes problemas del nacionalismo es que en un momento dado te genera una visión tan cerrada que puede ser excluyente de otros. Eso es un problema perfectamente claro. Y dos, el nacionalismo puede tener una serie de definiciones que pueden ser utilizadas por el partido o la gente en el poder sin que reflejen necesariamente el hecho de que haya actividades que son inevitablemente de carácter internacionalista o de carácter internacional, como es la ciencia. Eh, la interpretación actual que se hace en el gobierno por parte al menos de la doctora Álvarez Bulla, yo creo que es una mezcla de dogmatismo y de nacionalismo. De dogmatismo en el sentido de que así al pie de la letra está siguiendo esta idea de que la ciencia tiene que estar controlada por el Estado, y nacionalista, que en modo alguno significa abandonar la herencia cultural de lo que ha habido en México, se olvida de la necesidad de hacer del conocimiento que se desarrolla en México algo que esté inserto en un panorama cosmopolita, en un panorama internacional. Puedo citar un ejemplo concreto para que esto se clarifique. En la pandemia, durante la pandemia,
hubo una serie de reportajes fascinantes sobre lo que estaba pasando con los indígenas del Amazonas. Ahora no puede uno decir indígenas, sino pueblos originarios, en fin, hay todo una serie de reglas, pero que creo que todos entendemos. Y como ocurre en toda Latinoamérica, pues los pueblos originarios, como los llaman ahora los indígenas, siempre son de los grupos menos privilegiados. Bueno, resulta que no llegaba la ayuda médica con ventiladores, con vacunas empezó a llegar ya muy bien al caso de los indígenas ecuatorianos. Y entrevistaron al dirigente de uno de estos grupos, y yo conozco muy bien el Ecuador, he ido muchas veces, tengo colegas, he trabajado allí, lo entrevistan y él dice, bueno, sabemos que hay una serie de hierbas que permiten desinflamar los tejidos y facilitar la respiración. Y entonces para mí fue perfectamente claro lo que uno necesita. Tú quieres combinar ese conocimiento ancestral junto con las técnicas moleculares, bioquímicas, contemporáneas, para que haya una conjunción de trabajos. Lo que no puedes hacer es lo que hace, por ejemplo, la doctora Álvarez Bulla, que descalifica la ciencia moderna como neoliberal, que eso sí no me pidas que te lo explique porque nadie lo puede explicar, como neoliberal, racionalista, Conservadora. conservadora, etcétera. Bueno, perdón, pero la ciencia contemporánea es hija de la ilustración. Y la ilustración precisamente lo que te permite es hacer a un lado todas estas mistificaciones un poco grotescas, válidas desde el punto de vista histórico, válidas en la poesía. Lo de fuerzas mágicas yo lo acepto en un cuadro de Leonora Carrington, pero no me lo vengan a imponer en el desarrollo de un medicamento. Está planteando, está polarizando, está simplificando las cosas el CONACYT actual. De manera que pareciera que quienes estamos diciendo, investiguemos las moléculas, investiguemos con organismos transgénicos, investiguemos cómo purificar una proteína, nos estamos desdeñando el conocimiento tradicional. Al contrario, esa es una disyuntiva falsa. Ahora, esa disyuntiva encaja perfectamente bien con el espíritu del gobierno actual, porque acuérdense que cuando tomó posesión el presidente de la República hizo reverencias quemando copal en las 4 direcciones cardinales, hacia los 4 puntos cardinales, dándole a la gente la impresión de que se trataba de el revivir un rito viejo que venía desde antes de la fundación de Tenochtitlan, pero en realidad ese rito viejo lo había inventado la noche anterior Jesusa, que es una directora de teatro muy talentosa, como si fuera algo que recogía nuestras raíces. Yo creo que uno no debe abandonar en modo alguno la extraordinaria riqueza acumulada durante siglos por las distintas culturas que se han sucedido en el país, pero eso no se puede manejar en contradicción o como superior a el desarrollo de una vacuna, sino que tienes la manera de combinar las dos cosas. Pero esta idea de estar presentándolos como puntos opuestos encaja muy bien con la política contemporánea en el gobierno actual, ¿no? Muy bien. A ver, una cuestión también, ya entrando al terreno de la política. En un artículo que publicaste en Reforma, creo que el sábado, ¿no? El domingo. El domingo, Sí. que publicaste, que les recomiendo a los rapidinautas que lo lean. Es un artículo, creo que hay mucho, es una exposición de todo esto que estamos hablando. Ustedes pedían parlamento abierto, ¿sí? Que es, digamos, lo menos que puede haber. Déjame decirte que los parlamentos abiertos que se han hecho en este sexenio han servido para dos cosas, ¿sí? Eso hay que tenerlo claro. Yo quiero preguntarte una cosa muy concreta y muy operativa. ¿Qué ¿Para qué dos posibilidades hay? cosas? ¿Para qué dos cosas? Perdón, Jaime, ¿para qué No, dos todo el cosas? mundo se lo imagina.
A ver, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe? O sea, en términos, te voy a decir lo que me preocupa. Una cosa que tú dijiste que realmente el apoyo a la ciencia no ha tenido pues mucho eco ni en la sociedad. Entonces, me preocupa porque la comunidad científica de este país pues es pequeña en comparación con el resto de la población y el resto de las necesidades, ¿sí? Entonces, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe esta ley y de que ahora sí que los abajo firmantes y muchos de los que estamos interesados podamos pararla, Antonio? Mira, yo creo que hay un precedente que es muy importante, que es el de la reforma eléctrica. Para mí ese es un ejemplo de cómo la acción concertada de distintas fuerzas políticas que tal vez no coincidan en muchos otros puntos, pero en uno concreto sí y trabajan de manera coordinada, yo creo que es un ejemplo de cómo se puede lograr. Por un lado. Por otro lado, yo apelaría aquí a la sensibilidad de los diputados de Morena, que en modo alguno son una fuerza homogénea, lo vemos cotidianamente con las discusiones, los pleitos encarnizados que tienen entre sí, etcétera. Yo apelaría a su sensibilidad para darse cuenta de algo que es muy real. Si ellos no son capaces de escuchar qué es lo que queremos a la comunidad científica y darse cuenta que no se puede aprobar sin tocar una sola coma, que es como le gusta al presidente de la República, la iniciativa que se envió, sino que esa propuesta tiene que ser analizado junto con otras 4 iniciativas que ya existen, con una serie de mecanismos que hay. Lo que están haciendo es: olvídate de cargar el peso de la historia sobre sus cabezas, etcétera. No, hay algo mucho más inmediato. En el 24 vamos a tener elecciones. Y uno de los grupos que apoyó mucho a Morena durante la campaña que le permitió llegar a López Obrador a la presidencia fue precisamente la clase media, que es finalmente el origen o el grupo a donde pertenece la enorme mayoría de los científicos mexicanos. Entonces, yo creo que allí hay que hay que apelar a la sensibilidad, hay que apelar a una visión de lo que debe ser el futuro de México y hay que apelar en términos muy pragmáticos a sus intereses políticos. Ahora, hay otro punto que aquí tal vez convendría mencionar. Todo mundo sabe, lo mencionaba yo en el artículo porque no es un secreto a voces y no es un secreto, sino que se discute abiertamente y de hecho lo desarrolló Javier Flores en un artículo que publicó ya hace varios meses en Nexo, si no me equivoco. No es claro cuál sea el futuro político de Elena Álvarez Bulla porque hay una desconfianza enorme entre el grupo de Claudia Sheinbaum hacia ella, del grupo de Marcelo Ebrard hacia ella y supongo que también de Adán Augusto no sé qué, pero pues de ese señor uno nunca sabe qué es lo que está pensando, ni siquiera si tiene una idea de hacia dónde quiere ir el país. Pero claramente, yo creo que hay una situación de debilidad política de Elena Álvarez Bulla que es brutal. Ahora, ¿por qué sigue Elena en el puesto en el CONACYT? Porque el presidente nunca ha removido a nadie, excepto aquella secretaria la esposa de Ackerman, ¿cómo se llama? Sí, Heréndira. Irma Heréndira Heréndira. Sandoval, sí, Heréndira Sandoval. El presidente no remueve a nadie porque yo creo que en el fondo es una actitud machista de que yo no me equivoco y aquí solo mis chicharrones truenan. Y remover a alguien significa que se equivocó. No, no es algo que esté en la naturaleza del presidente, ¿no? Ahora, Antonio, yo y tú seguramente participamos en esa marcha inolvidable del INE no se toca. Yo creo que sería el momento de la ciencia no se toca, pero me preocupa mucho esto que te comentó Jaime hace un momento, en cuanto a la falta de compromiso ciudadano. O sea, como que de alguna forma veo
y vemos cómo se destruyen instituciones en el país. Y pues es como, pues sí, qué feo está. Digamos que esa marcha fue, yo creo que muy importante por la muestra que dio de que esa clase media de la que tú hablas, esta ciudadanía como cualquier persona, en fin, siente que es el momento de actuar. ¿Qué están haciendo los científicos? No sé si tienen alguna idea, aparte del, supongo, cabildeo que se tendría que hacer en el Congreso. ¿Cómo está dándose esto, Antonio? Mira, se están empezando a orquestar campañas muy intensas en distintos lugares del país para promover y defender precisamente el desarrollo científico y el aparato académico. ¿Por qué insisto en el aparato académico? Porque por razones históricas, y esto pasa no solo en México, disciplinas como la historia, la lingüística, la sociología, la economía, caen y han sido apoyadas en el pasado, nunca como es necesario, dentro de el CONACYT. El CIDE es un centro público de investigación, o lo que queda del CIDE, que el CONACYT actual, la doctora Álvarez Bulla, prácticamente destruyó con una eficacia verdaderamente terrible. Los centros públicos de investigación en muchas partes del país representan una alternativa extraordinaria para los jóvenes. Extraordinaria. Uno va, por ejemplo, a Ensenada o vas a Cuernavaca o al estado de Morelos en general y te das cuenta del enorme papel que juegan los centros de investigación, unos de universidades, otros como centros públicos de investigación, etcétera, y son alternativas para los jóvenes. Yo siento que hay una preocupación creciente de muchos jóvenes que finalmente son el recurso científico más importante que tiene el país, en el sentido de que no les destruyan esas alternativas. Pero tienes toda la razón. Adicionalmente al cabildeo tienen que darse campañas muy intensas, extraordinariamente intensas, de protección al aparato científico y de decir, a ver, tenemos una ley que tiene defectos, mejorémosla, pero no acrecentemos los defectos con una visión tan centralista, tan autoritaria, tan dogmática como la que quiere imponernos ahora. ¿Por qué digo dogmática? Porque hay algo que a la gente se le olvida, incluso en la comunidad científica, muchos no estamos conscientes plenamente del asunto. ¿Qué haces tú con la ciencia en una sociedad? ¿Cómo encaminas o cómo promueves o cómo prohíbes a la ciencia en una sociedad? Bueno, evidentemente el Estado tiene que tener un papel rector, de eso nadie duda, nadie duda. Pero en primer término, no le puedes andar endilgando a la ciencia adjetivos como ciencia neoliberal, porque hay que recordar que se endilgaron en el pasado adjetivos como ciencia aria, o ciencia nazi, o ciencia socialista, y fueron un fracaso estrepitoso, absolutamente devastador. Pero hasta los años 20, en Occidente, la idea que se tenía en términos generales de la ciencia era como una actividad individual que dependía del genio de los hombres, subrayo de los hombres, porque las mujeres no se pensaba que tenían exactamente el mismo potencial intelectual, científico que cualquier hombre. Bueno, con el triunfo de la revolución bolchevique, se dio un análisis absolutamente espectacular en términos de lo que se llama el materialismo histórico, para mostrar cómo la ciencia estaba afectando el desarrollo de los medios de producción y tenía un potencial tan grande que rápidamente Stalin y Zdenov, su suegro, su consuegro, perdón, deciden que tiene que ser controlada por el aparato, y si es el aparato estatal, y si es un aparato estatal comunista, mejor.
un grupo de científicos absolutamente extraordinarios de la Unión Soviética, muchos de ellos bolcheviques o socialistas comprometidos, fueron a un congreso de historia de la ciencia que hubo en Inglaterra, donde había un grupo igualmente deslumbrante de personas como Haldane, como Bernal, etcétera. Les explican, les muestran que la ciencia sí tiene este componente individual del genio, del creador, de la investigadora, etcétera, pero está firmemente anclado en un contexto socioeconómico específico, y es cuando los comunistas ingleses, que eran unos titanes intelectuales, titanes intelectuales, sin lugar a dudas, deciden, bueno, necesitamos que sea el Estado el que rija la ciencia. Y yo no sé si la doctora Álvarez Bulla o quienes la aconsejan llegaron a esta misma idea por convergencia o porque conocen la historia de esta vieja tradición comunista, pero de ahí sale la idea de que ahora todo esté centralizado, todo esté controlado por el gobierno, que el gobierno sea el que dictamine hacia dónde va la ciencia. Yo quiero imaginar que puede decir el secretario de Agricultura o la secretaria de Desarrollo Urbano, no sé si esos puestos existan o no, quiero saber qué van a opinar si se debe apoyar o no la astrofísica de altas energías. Bueno, es el Estado, pero sin titanes, Antonio. Eso sí, eso sí, eso Aquí no sí. hay titanes. Sí, Bueno, sí, a ver, es muy interesante que menciones la ley eléctrica y te voy a decir por qué. Porque la reforma constitucional eléctrica era un proyecto de López Obrador, ¿sí? Y ya vimos lo que pasa con los proyectos de López Obrador. Es decir, los constitucionales, 2 de 3 se han parado. sí. Uno de los que se pararon, pues medio se paró porque la ley de la industria eléctrica, que es un subterfugio para clavar cosas importantes, pero te pregunto lo siguiente en ese contexto. Esta ley que estamos mencionando, ¿es una ley de López Obrador o de Álvarez Bulla? Y la pregunta es importante porque López Obrador solamente empuja con el 100% las leyes que son las suyas. Sí. Entonces, te quiero preguntar si y si hay un problema, si el descrédito yo lo veo también, el descrédito de Álvarez Bulla. Entre otras cosas, te voy a decir, acaba de publicarse un cuento nuevo de Ricardo Garibay, ya hace mucho difunto, creo que es en el centenario de su nacimiento, y él decía, en una de las partes, uno de sus personajes decía, ¿por qué cuando abres una novela europea se te abre el mundo? Y cuando abres una novela mexicana, se adelgaza, se adelgaza, se adelgaza. Independientemente de que sea cierto esto o no en literatura, el mundo se abre cuando tú ves al mundo. Y Marcelo Ebrard es una gente que ha viajado, que ha visto mundo. Claudia, podemos criticarla de muchas cosas, pero no de que esté cerrada a la ciencia. Y en ese sentido, entiendo por qué Álvarez Bulla no tiene pues mucha confianza de ellos, pero además porque ha fallado sistemáticamente. O sea, en sus ofrecimientos es la mujer de las promesas que nunca llegan, ¿sí? Entonces, si esta es una ley de Álvarez Bulla, el contexto es diferente que si es una ley de López Obrador. Entonces, ¿tú qué piensas? Es una idea que a mí no se me había ocurrido, te lo debo decir con toda honestidad. Intuitivamente, todos entendemos que el presidente, igual que pasó con López Mateos, igual que pasó con Salinas, igual que pasó con Echeverría, no tiene ni la más remota idea de lo que es la ciencia, ni de cómo generas una política científica adecuada. Por ejemplo, ¿cuál fue la gran virtud de la época? ¿Fue con Echeverría o con López Portillo cuando entra Edmundo Flores al CONACYT? Me parece que fue con López Portillo, si no me equivoco.
ahorita Era un vemos. economista que tenía una idea muy clara de lo que el papel que debe jugar la ciencia en el desarrollo de los medios de producción. Le tocó parte de López Portillo y parte de la Madrid. Ah, ok. Y el CONACYT y sus publicaciones y sus librerías y las revistas del CONACYT estaban llenos de horizontes abiertos, de nuevas ideas, lo recuerdo muy bien. Así es. Hemos tenido directores en el CONACYT, directores generales que han sido autoritarios y de visión muy corta. Alzati, por ejemplo, Fausto Alzati, en un momento dado. Pero, por ejemplo, en torno a Alzati había un grupo sé del caso de dos mujeres en particular, que se les ocurrió una idea deslumbrante: el tren de la ciencia. Mire, no sé si ustedes llegaron a viajar a Ciudad Juárez en el antiguo ferrocarril central. Yo lo hice muchas veces de pequeño con mi abuela, que decía que la gente elegante solo viaja en tren o en barco porque le tenía pavor a los aviones. Entonces nos echábamos 3 días en tren, era maravilloso, el pullman, comer, en fin, etcétera. Y tú pasabas desde en ese mundo cerrado, muy protegido, pasabas por una serie de campamentos en donde los hijos de los ferrocarrileros, las familias de los ferrocarrileros, vivían en vagones que habían transformado en casas. Veías, como toda casa mexicana, aunque sea en un vagón de tren, veías sus macetas, su perro, 2 gatos, etcétera, pero eran esos vagones que estaban allí. En la época de Alzati se desarrolla la idea del tren de la ciencia, en donde toman esos vagones de ferrocarril, las llenan de libros, de acuarios, de microscopios, de telescopios y de jóvenes que van siguiendo las vías del tren a hacer difusión de la ciencia en todos esos lugares. Es extraordinario, es absolutamente extraordinario, porque finalmente la divulgación de la ciencia, la frase no es mía, la dijo Carl Sagan hace 30 años, la escribió Carl Sagan hace 30 años. Cuando tú estás haciendo divulgación divulgación de la ciencia, estás democratizando la cultura científica. Un montón de investigadores de ahora fueron gentes que se beneficiaron con los programas de los veranos científicos. Yo tuve 2 estudiantes de doctorado, que ahora son mis colegas, son naturalmente mejores que yo, que llegaron a mi laboratorio durante un verano de la investigación científica. ¿Qué es lo primero de las primeras cosas que hace Elena Álvarez Bulla? Le corta el presupuesto a las Olimpiadas de Matemáticas, de Biología, de Física, etcétera. Le quita el dinero a la Academia de la Investigación Científica, que tenía unos programas extraordinarios para fomentar el desarrollo científico, y el resultado es que allí perdimos no sé cuántas generaciones de muchachitas, de muchachitos que podrían ser nuestros estudiantes ahora de bachillerato o de licenciaturas estudiando ciencias. Uno de los problemas más claros y que yo más le reprocho al CONACYT actual es haber acabado con los programas de divulgación científica, porque provocó pérdidas de vocaciones académicas. Estoy hablando otra vez nada más del caso de la física, la química, la biología, porque es el entorno donde yo me muevo. Pero yo no sé si alguna vez hubo cosas equivalentes para una muchachita que quisiera estudiar la historia de la Revolución Mexicana, o para un adolescente preocupado por el estudio de los medios de producción. Es decir, cuando yo hablo, y esto lo quiero ligar con lo que tú mencionabas muy correctamente, de la necesidad de socializar esta protesta contra la iniciativa de ley, yo creo que lo que no hemos logrado, al menos yo no lo he visto, no hemos logrado hacer, es que la gente de las áreas de ciencias físicas y naturales formemos grupos más coherentes, más proactivos con la gente que viene de las ciencias sociales y de las humanidades.
Y si me apresuran o me presionan un poco, yo diría los artistas. Porque nosotros finalmente tenemos un cierto nivel de protección. Bueno, si estás en la universidad, te protege la autonomía, el tamaño de la universidad, la inercia de la UNAM, etcétera. Tenemos esa protección. Yo me pregunto qué pasa con los bailarines, con las músicas. Es una tragedia sin igual. Así es. Sin igual. Entonces, yo creo que un movimiento adecuado sería un movimiento social que exigiera el apoyo a la ciencia, a la cultura, a las humanidades, a las disciplinas sociales. Es mucho pedir, sí, pero yo creo que sería peor no exigir nada. Claro que sí, y fíjate que ahorita que mencionas esto, Antonio, hace la semana pasada, si no recuerdo mal, estuvimos platicando con Daniel Jiménez Cacho, Sí. este actor extraordinario. Ahora acaba de filmar Bardo con González Iñárritu, en fin, y con una larga trayectoria. Y lo que decía, y es algo muy fuerte, es López Obrador nos mintió, es lo que dijo Jiménez Cacho. Y hemos hablado, tanto Jaime como yo, con distintos grupos de artistas plásticos, actores, actrices, bailarines, escenógrafos, en fin, y todos tienen esta sensación, pero ahí te va la pregunta, y perdón que insista en lo que te preguntó Jaime también. Primero, ¿es de Álvarez Bulla o es de López Obrador? Y segundo, eh, ¿realmente tendremos la capacidad de, como tú bien dices, socializar esto cuando tenemos una población, pues en parte arrepentida, pero en parte no? A ver, déjame precisar esto. Dentro de la UNAM, y hoy lo hablábamos hoy en el programa de A Mediodía de Jaime y yo, pues a lo mejor hay muchos grupos que sí están a favor de esto. Todavía hay, creo, pues enclaves importantes de morenistas dentro de las universidades públicas y privadas. ¿Cómo es esto, Antonio? A ver, la respuesta rápida. El presidente no tiene idea de lo que es la ciencia y no tiene a los asesores en torno suyo que le expliquen, que le digan, que lo convenzan, que le transmitan la necesidad de apoyar la ciencia. Es un proyecto de Elena Álvarez Bulla. Es un proyecto de Elena Álvarez Bulla que, como cualquiera de nosotros, tiene derecho a tener una visión de la ciencia, pero lo que no tiene derecho es estar abusando del poder. Yo quiero ser muy claro en esto. Yo creo que Elena Álvarez Bulla abusa del poder que tiene cuando, por ejemplo, hace a Gers Manero, investigador nacional nivel 3, abusa del poder que tiene cuando ha querido influir sobre la composición de las comisiones dictaminadoras del SNI, abusa de su poder cuando impone una serie de restricciones para que se estudien ciertos campos y otros no, y abusa del poder y de su visión sesgada cuando lo que le transmite al presidente es una idea totalmente parcial de lo que necesita la ciencia en México. Esa pregunta que me están haciendo es una pregunta tan buena que se las voy a copiar y la voy a repetir entre mis colegas, porque efectivamente te ayuda a definir una estrategia adecuada. Es Ahora, una... los enclaves de Morena en la UNAM, por ejemplo, existen todavía, ¿no? Y como no, No todavía existen. existen, por supuesto que existen, y yo creo que es legítimo que existan, pero Claro. yo dividiría en dos tipos de militantes. Tú ves a los investigadores, a las alumnas, en fin, que muy abiertamente quieren discutir contigo, que defienden un punto de vista, etcétera. Pero ves algo más que a mí me parece que es un fenómeno aterrador, que es la fractura azuzada desde la presidencia de la República, Ujú. promovida por Elena Álvarez Bulla, en donde una serie de estudiantes jóvenes o de científicos jóvenes que no tienen plaza
ni esperanzas de tenerla si la ley esta efectivamente se impone, que ahora la han tomado en contra de el grupo de investigadores que sí tienen plaza y que tienen un sueldo y que tienen un Así laboratorio, es. qué sé yo. Eso está provocando una fractura que yo encuentro deleznable. Es una fractura que encuentro deleznable y hace poco en un programa de TV UNAM eh, hicieron un programa sobre Albert Camus y pasaron el discurso extraordinario de Camus sobre cuando le dan el premio Nobel. Y bueno, me acordé de eso y de hecho aquí lo tengo porque lo estoy terminando de leer. eh, Me acordé de esa famosa carta que Camus le escribe a su profesor de primaria para agradecerle la ayuda que le dio cuando era un niño pobre sin zapatos en Argelia, ¿no? El librito es un librito maravilloso porque él ve esto el agradecimiento de un hombre tan extraordinario, tan crítico, tan creativo hacia sus profesores. Por supuesto que puedes tener maestras y profesores terribles, pero la continuidad generacional que se establece entre los mentores y los alumnos es uno de los cementos más importantes que te permiten consolidar y desarrollar el conocimiento. Asusados ahora por esta idea de polarizar desde la presidencia y desde el CONACYT, lo que uno ve a estudiantes que ahora la emprenden a través de las redes o cosas así en contra de profesores con argumentos totalmente baladís que no los van a llevar a ningún lado, pero que sí implican una fractura adicional dentro del aparato científico. Y esto creo que es especialmente grave. Muy bien. Hay fracturas que son útiles. Pongo un ejemplo concreto, el de las mujeres. Guiados, empujados, asusados, estimulados por el reclamo legítimo de las mujeres, ahora todos hemos hecho esfuerzos para buscar quién fue la química muy notable, quién fue la gran computóloga, etcétera, y eso ha ido ganando presencia. Bueno, esta es una fractura muy útil, pero esta otra grieta que se está abriendo es una grieta que nos puede costar enormes que nos puede hacer sacrificar años y generaciones de una relación que se pudo haber mejorado de otra manera. Y la responsable es claramente, en el caso de las ciencias, Elena Álvarez Bulla, y a un nivel más general, este intento de polarización del presidente. Muy bien. Bueno, yo no tengo otra pregunta, pero voy a dar humildemente una opinión. Es una opinión, nada más. Yo creo que para parar esto hay que cuidar dos cosas. Primero, que esta ley aparentemente de Álvarez Bulla no la vuelvan una ley del presidente. Sí, ¿Sí? muy bien. Uno. Y dos, que no planteen las cosas como oposición, porque si plantean las cosas como oposición, me parece que no le van a dar espacio a Morena para tener divisiones. No, no sé si me estoy explicando. Sí, 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 claramente, claramente. Es Eh, teoría política, muy clara. yo lo que creo es que hay que ser, como dice la Biblia, del demonio, insidiosos, es decir, infiltrarse en las divisiones de Morena para al menos parar esta propuesta y que el presidente no la abrace, que le digan, ¿sabes qué? No te conviene empujarla, como muchas cosas que no está empujando. Esa es mi opinión y como ahora sí que opinión no pedida puede ser tirada a la basura. Y agradecerte, Antonio, No, pero pues yo la tengo una entrevista. última No, ya no pregunta. tiene ninguna pregunta, Teresita. No, no es cierto. No, sí, yo tengo una Adelante. última pregunta. Después del terrible escándalo de la señora Yasmín Esquivel, yo siento que el presidente tiene aún más apetito
por las universidades públicas. Y hay un escenario que me da mucho miedo, que la doctora Álvarez Bulla vea su futuro político como rectora de la UNAM. ¿Han ustedes considerado esto, Antonio? Porque en esta administración todo es posible. No, yo digo, ella desde luego tiene derecho a pretender llegar a ser rectora, si acaso esto figura entre sus ambiciones, pero tenemos muchísimas colegas infinitamente más propositivas, más equilibradas, más críticas y con una mayor presencia académica, en torno a las cuales yo creo uno en un momento dado debería abrazar posibles precandidaturas. No, yo miren, a mí yo no tengo por qué preguntarme cuál es el futuro de Elena Álvarez Bulla, pero hay veces que sí, de hecho, me he interrogado a mí mismo o hay gente que me lo ha preguntado, ¿qué es lo que espera? Sí, sí, Bueno, sí. yo no tendría ningún problema que regresara a su laboratorio y siguiera trabajando. Dudo mucho que lo haga. Cuando uno oye sus discursos, parece que está pensando en un régimen de 1000 años, ¿no? En- no entiendo. O no sé, tal vez le buscará un consulado, no tengo idea, o escribirá sus memorias, no tengo idea. No tengo Qué idea. horror. Este, Hará una serie para Netflix. por ejemplo, ¿no? No sé, pero no la veo ni remotamente teniendo posibilidad alguna para aspirar a la rectoría de la universidad, por un lado. Y por otro lado, así como a Jaime le agradezco mucho el comentario y las ideas estratégicas y tácticas que me dio, yo te diría a ti, no andes dando esas ideas, Tere, por favor. Ay, sí, Antonio, que se me haga la boca chicharrón. Sí. Pero ahora sí te agradecemos mucho que nos hayas dado esta Sí. entrevista. Siempre aprendemos, siempre yo disfruto muchísimo y Jaime también la posibilidad de conversar con el doctor Antonio Lascano. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a ustedes, y gracias a título personal y gracias de veras, se los garantizo a nombre de los muchos estudiantes, profesores, investigadores, colegas que estamos preocupados. Muy bien. Gracias. Nos despedimos, Antonio, muchas gracias. Bueno, pues hago la despedida del programa. Estuvimos platicando con el doctor Antonio Lascano. Yo le agradezco de nuevo al doctor que tuvo una visita sorpresa antes, pero ya regresó a su casa. Y aquí está Tere también, que sí es un placer platicar contigo, Antonio. Muchas gracias. Nos despedimos hasta la siguiente emisión de ¿Quiénes somos la oposición? Gracias. Hasta luego. Dios.